Medicina y Salud, hoy en un programa especial, estamos inaugurando estudios, realmente estamos muy contentos después de 18 años de temporada haciendo estudios por todos lados, por consultorios de colegas, por servicios, por centros importantes de Buenos Aires y del conurbano. Hoy estamos aquí en Palermo en un estudio muy importante con varias cámaras que nos están ayudando y espero que esto sea beneficioso para ustedes. Pero lo que sí va a ser beneficioso para ustedes seguro es la charla que vamos a tener hoy. Hoy está con nosotros el doctor Víctor Bernardi, que es jefe de hemodinámica y cardiología intervencionista de la Clínica del Sol, director de Interventional Cardiology. Él es cardiólogo intervencionista, es cardiólogo, fuimos compañeros durante muchos años, es un amigo, ya estuvimos con él trabajando en la Clínica del Sol y hoy nos acompaña aquí en Medicina y Salud en el estudio para hablar de un tema que realmente es trascendente y que ustedes tienen que conocer, que es la unidad de dolor torácico. La unidad de dolor torácico está en muchos centros, pero nos va a explicar el doctor Víctor Bernardi ahora aquí desde nuestro estudio. ¿Vamos con él? Víctor. Hola Omar, muchas gracias por recibirme. ¿Qué decís? Un gusto que estés con nosotros. Igualmente, después de tantos años de compartir en la sala con pacientes, estar compartiendo este espacio me parece muy importante, muy productivo. Y muchas gracias nuevamente por invitarnos. Esta tendencia que los principales sanatorios, instituciones privadas y públicas del país están haciendo de unidad de dolor torácico, que ustedes ya llevan bastante tiempo en la Clínica del Sol, ¿por iniciativa de qué surgió? Bueno, en realidad nosotros llevamos los primeros 5 años de experiencia. Digamos que en Estados Unidos en la década del 80 comenzaron a desarrollarse las unidades de dolor torácico que se denominan las Chest Pain Unit, justamente por lo que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con optimizar el diagnóstico precoz de la patología cardíaca. Para que caer en lo menor riesgo posible de que los pacientes se vayan de alta sin un buen diagnóstico o que caigan en internaciones innecesarias. Porque nosotros lo que tenemos conocido son las unidades coronarias y las unidades de terapia intensiva, tanto de adultos como de niños, neonatología y demás, que son las áreas de emergencias y agudos. Esto sería una etapa previa a esas que ya son internaciones un poco más definitivas en internaciones de corto tiempo. Es un nexo, exactamente, es un nexo entre la alta complejidad, para darle un nombre, por ejemplo, la unidad coronaria que todo el mundo conoce, donde ya está definido que el paciente tiene que ir allí y donde hay especialistas, cardiólogos que manejan el área y cuando ingresan a la guardia general, en general los hospitales, mega hospitales, tienen médicos clínicos, en donde hay, imaginémonos, donde entran pacientes con cualquier tipo de diagnóstico no cardíaco y muchas veces el paciente cardíaco coronario necesita la celeridad del diagnóstico porque podemos tener problemas en el caso de no diagnosticar a tiempo y demorarnos en implementar el tratamiento. ¿Y ustedes se basaron en algún modelo especial? ¿Hay un modelo general para todos? ¿Hay algunas formas distintas de armar una unidad de terapia de dolor? Mira, en realidad está popularizado, o sea, no es una idea original nuestra. Lo que pasa que hay que ponerla en funcionamiento, que es lo más difícil, concientizar de que existe una unidad de dolor en el sanatorio, porque entonces ya el médico de guardia, clínico, generalista, que te recibe, cuando a la consulta por guardia, suponte, ya cuando hay un dolor de pecho, digamos, un dolor de tórax, ya inmediatamente nos avisa, porque hay gente a cargo, cardiólogos clínicos que están a cargo de esta área, y entonces un poco ya se familiarizó el sistema. Es muy importante eso, digamos, el recurso humano, la comunicación, porque vos podés, si no, dejar un dolor de pecho esperando 6 horas en la sala de espera y a lo mejor un paciente está cursando un infarto. O sea, de nuevo, es optimizar
desde la parte administrativa, te diría, cuando el paciente entra al sanatorio, al hospital, hacer un triage de que si el paciente le duele el pecho, tiene que ir a ese sector, a la guardia, o llamar al médico que está a cargo de la unidad de dolor. El paciente va a ser atendido por un médico cardiólogo y por técnicos y enfermeros especialistas en cardiología. Exactamente. Nosotros, en el caso nuestro, cuando entran a la guardia y no entran al sector de la unidad de dolor torácico, porque tenemos un área exclusiva, pero suponte que entren por la guardia e inmediatamente ya la enfermera comienza haciéndole el electrocardiograma mientras el cardiólogo llega. En esos 10 minutos, que son importantísimos, entre el médico clínico que va haciendo el primer interrogatorio, ya llega el cardiólogo y ya entra en esto que nosotros consideramos una estratificación de riesgo, que es internacional, que tiene que ver, si nos da después con una diapositiva te lo puedo graficar mejor, por dónde tenemos que encauzar al paciente, digamos. Muchas veces pacientes que vienen con un diagnóstico claro, un dolor retroesternal de 1 hora de duración, con un cambio en el electro bien significativo, típico de infarto, ese paciente ni siquiera pasa por la unidad de dolor torácico ni por la unidad coronaria, directamente pasa a la sala de cateterismo de hemodinamia, digamos, para abrir el vaso que está ocluyendo y que está provocando el cuadro clínico, ¿no? La consecuencia del infarto, por ejemplo. Perfecto. Entonces, a nosotros nos ingresa un paciente con dolor de pecho. El dolor de pecho puede ser de cualquier característica, desde un golpe hasta un infarto, hasta un aneurisma, cualquier situación que provoque esa característica clínica que es dolor de pecho. El paciente es recepcionado por la Guardia General, pero inmediatamente dispara la alarma de dolor torácico para ir a unidad de dolor torácico, donde va a ser atendido con todos los elementos necesarios para discernir si es un dolor que no tiene ningún tipo de características clínicas peligrosas, se podrá ir de alta, se hará toda la disquisición diagnóstica. Si ese paciente va a tener alteraciones probables por el dolor que corresponda a la enfermedad coronaria o a alguna otra cosa relacionada, pasaríamos a ya una unidad coronaria o a las salas de cateterismo, o ir a tomografía y demás para hacer los estudios necesarios. Nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos a pasar a otro sector de nuestro living, y el doctor Víctor Bernardi nos mostrará algunas imágenes relacionadas a unidad de dolor torácico. Enseguida volvemos. Estamos ya preparados con el doctor Bernardi para, en este nuevo lugar muy lindo, muy cómodo, vamos a ver algunas diapositivas, algunos elementos que nos vas a mostrar haciendo un poco una narración de lo que es la unidad de dolor. Ya hemos dicho las características generales, pero bueno, para que la gente lo entienda. Bueno, vamos a tratar de arrancar por el principio, que es empezando a entender por qué cuál es el objetivo de tener una unidad de dolor torácico y dónde arranca todo. La Organización Mundial de la Salud ha comunicado que por año se mueren 56 millones de personas en el mundo. ¿Cuáles son las enfermedades que matan a más personas? ¿Las infecciosas o las no transmisibles? Las enfermedades no transmisibles causan aproximadamente el 70% de las muertes en el mundo. Estas enfermedades que comentábamos recién, las no, transmisibles, encabezan la causa de muerte, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las neumopatías crónicas. Es interesante lo que estás mostrando, Víctor, porque si nosotros hacemos un poco de analogía en el tiempo, las enfermedades transmisibles, no estas, sino las otras, es lo que mataban, las epidemias mataban a poblaciones enteras y es lo que hacían un poco el equilibrio demográfico de las poblaciones. Entonces, se dijo en una época, cuando se curaron todas las infecciones, se curó la tuberculosis y otras, las pestes y demás, se fueron erradicando, se fue erradicando la viruela, como que ya no iba a haber más enfermedades catastróficas, pero lo que vos nos estás indicando ahora son enfermedades catastróficas.
Sumada, por ejemplo, a los accidentes de tránsito, que en el pasado no era crítico y ahora encabezan también la causa de muerte traumática, los accidentes automovilísticos, yendo a la causa traumática de muerte. Pero siguiendo en esta línea de las enfermedades cardiovasculares, que son las que generan un alto porcentaje de muertes en el mundo, 17,5 millones de personas mueren por año en el mundo, y más o menos la mitad muere de cardiopatía isquémica, que ahora vamos a ver, son las dolencias del corazón, digamos, de las arterias coronarias, y el otro 50% por accidentes cerebrovasculares, digamos. Este diapositivo trata de ilustrar lo que es la enfermedad coronaria, la cardiopatía isquémica, que es una enfermedad que se va desarrollando con el tiempo en las arterias coronarias, donde comienza a enfermarse la pared de la arteria, estrechando la luz de la misma, creciendo, o sea, se va creciendo por la ruptura permanente, el depósito de lípidos, y llega a un punto en donde uno puede tener una dolencia porque al disminuir el flujo sanguíneo digamos, por el sector que tiene que pasar la sangre, por aquí, comienza el problema de la enfermedad coronaria sintomática. Es decir, que los pacientes pueden presentar dolor de pecho, digamos, una de las características, en forma aguda o en forma, digamos, solapada, digamos, cuando caminan, cuando empiezan a... Es la gran diferencia entre tener una enfermedad crónica estable coronaria o una enfermedad aguda, que es el síndrome coronario agudo que estábamos diciendo recién, y lo más característico es el infarto de miocardio. De esos 17 millones de personas que mueren por enfermedades cardiovasculares, en realidad todas tienen un factor común, que son los factores de riesgo. La mayoría de esas personas son hipertensos, son diabéticos, hipercolesterolémicos, obesos, tabaquistas, sedentarios. Digamos que hay un denominador común para todas estas enfermedades, que algunas afectan, como bien lo dijiste vos, en las arterias coronarias, y se ve perfectamente en el dibujo del esquema del corazón una aorta dilatada, que eso es propio de la enfermedad del aneurisma de aorta torácico en este caso. Lo mismo pasa en la aorta abdominal y demás, pero también pasa en las arterias del cerebro, en las arterias del riñón, en las carótidas, en las piernas, en las carótidas. Entonces, exacto. Es importante que la gente sepa que esta cantidad de gente que muere por enfermedad cardiovascular tienen factores de riesgo que se pueden modificar. Hay algunos que no se pueden modificar: la genética, la herencia, la edad, el sexo, todo eso no se puede modificar. Pero sí se puede modificar la hipertensión, sí se puede modificar la diabetes, la obesidad. Claro. Exactamente. Entonces, eso digamos que es un mensaje importante en este momento. Entonces, vos definiste bien dos grupos. Uno que son síndromes coronarios o enfermedad coronaria con síntomas crónicos, exacto, que seguramente te van a ir a ver a la consulta, van a ir se le va a hacer estudios, se le van a hacer recomendaciones y demás. Y otro que repentinamente tiene dolor de pecho. Exactamente. Es el síndrome coronario agudo. Esta es una imagen típica de una persona joven que en general entre los 40 y 60 años, los síndromes coronarios agudos es donde hacen el pico de enfermedad, dado que también es una edad activa, de mucho estrés y, digamos, genera mucha angustia ese dolor que lo hace consultar. El paciente no se siente verdaderamente bien y esa angustia es que lo que nosotros denominamos angina de pecho, justamente la terminología viene de allí, es lo que lo obliga al paciente a la consulta, o sea, recurre por ayuda. Por supuesto que esto es una imagen de electrocardiograma de ese mismo paciente que le dolía el pecho que mostrábamos recién, típica de un infarto en evolución,
no es el motivo de la charla, pero digamos, es típico la estructura del QRS, digamos, del electrocardiograma, la modificación aguda nos indica ya, por ejemplo, que este paciente tiene que ir directamente a la sala de hemodinamia. Este paciente ya no... O revascularizarlo de alguna manera. Exacto, porque como vemos y sabemos desde hace mucho tiempo, por lo menos más de 20 años, la angioplastía coronaria es el mejor método para revascularizar a los pacientes, para abrirle la arteria coronaria y automáticamente brindarle nuevamente el flujo sanguíneo, que es lo que está interrumpido justamente en el momento del infarto. Pero sí, la única aclaración que uno debe hacer a esto que bien manifiesta el doctor Bernardi es que no todos los pacientes pueden llegar a un lugar donde haya un servicio de cateterismo de urgencia o estar en zonas donde no haya un servicio de cateterismo de urgencia, y el tiempo, para eso las unidades de dolor torácico, el tiempo es muy importante. Si yo quiero disminuir el tiempo dentro de la puerta de un sanatorio hasta la sala de unidad coronaria o a la sala de cateterismo, imagínense en una persona que está en una zona donde no hay posibilidad de esto. Bueno, hay otras instancias como son la utilización de trombolíticos, la utilización de drogas que van a facilitar la disolución de ese coágulo que comentó el doctor Bernardi, y con eso se va, en gran parte de los pacientes se puede solucionar el problema, y después necesitará otros estudios. Pero bueno, continuamos con algunas imágenes, Víctor. Bueno, este es el caso que le estaba relatando recién, de un paciente que tiene 52 años, que llevaba 2 horas de dolor de pecho, llega al sanatorio, es evaluado en la Guardia General, de allí nos llaman, y en este caso no pasó ni por unidad coronaria, como venía diciendo recién, ni por la unidad de dolor. Directamente fue de la guardia, que se aplicó el triage de la estratificación de riesgo de la unidad de dolor, pero directamente fue a la sala de cateterismos. Entonces allí estamos viendo el catéter de coronaria izquierda, en este caso es una coronaria izquierda, donde se ven 2 ramas importantes, una que es la circunfleja, que estás señalando vos, Omar, allí, y otra que es la que asciende, debería ascender, pero que no se ve porque está completamente obturada, provocando el infarto a este caballero. Nosotros, ¿en qué consiste este procedimiento? Mientras vamos buscando la imagen, es en pasar una cuerda, que nosotros denominamos cuerda de piano, pero que es una cuerda finita como un pelo, que atravesamos por la coronaria buscando la luz de la arteria, y queremos llegar hasta la parte más distal de la arteria para tratar de recanalizar, digamos. Ahí le estamos comenzando a ver la arteria, pasamos por el trombo, por el coágulo que obturó a la arteria. Ahí estamos insuflando, no sé si vemos allí el baloncito, un globito que desde afuera manejamos para dilatar la arteria y recuperar el diámetro del vaso. Ahí ya estamos posicionados mejor, ves que la cuerda avanza cada vez más. Este paciente, el procedimiento fue bastante rápido, dado que no teníamos, íbamos a ciega, no teníamos la anatomía, no se veía la arteria, y a medida que íbamos avanzando con la cuerda empezamos a ver la arteria. Allí la vemos, a la arteria completamente abierta. En este caso, en los sitios más críticos de obturación de la placa aterosclerótica, le colocamos 2 prótesis. Ahí vemos cuando insuflamos una, que se llaman stent coronarios, que sirve para mantener la arteria abierta. Es una malla metálica, en este caso, para hablar de medidas, 2,5 milímetros de diámetro. Ahí quedó bien dilatada. Bien dilatada, con el stent coronario. ¿No está en largo, de 20 y pico milímetros? Sí, 29 milímetros exactamente. Y otro más arriba, porque arriba todavía sigue quedando una muesca de la placa que originó la oclusión total del vaso. Entonces,
Esto es un caso típico del paciente que llega con el dolorimiento, llega a la guardia. Tuvimos suerte porque el paciente acudió a la guardia con 2 horas de evolución del dolor, con lo cual ahora vamos a ver gran parte del músculo cardíaco se va a salvar, porque el tiempo en este caso es muy importante. Yo lo que estoy viendo ahí es un procedimiento rápido, sencillo. A veces no es tan así, a veces el paciente viene con síntomas más floridos, con insuficiencia cardíaca, que son más urgencia y que hay que disponer de otros device, otra estructura, ¿no es cierto?, que generalmente uno la tiene en la sala de cateterismo. A veces hay que aspirar trombos, a veces hay que poner algo que mejore la presión del paciente, como por supuesto drogas inotrópicas, pero también balón de contrapulsación y demás. Todo eso, uno, cuando llega el paciente a la unidad de dolor, yo creo que ya está previendo cómo va a ser la función del paciente. Porque no es lo mismo esta descendente anterior, que es una arteria grande que puede provocar, ya sabemos, una insuficiencia cardíaca aguda, un shock cardiogénico, que a lo mejor una circunfleja, una rama de la circunfleja o una rama de la descendente anterior. Y justamente el tiempo es categórico en esto, porque a lo mejor esta misma arteria, este mismo caso, si el paciente hubiese demorado a lo mejor 8 horas en venir a la guardia, el ventrículo izquierdo hubiese estado más deteriorado seguramente, aunque le hagamos la angioplastía con la misma celeridad, el músculo se recuperaría mucho menos, el pronóstico del paciente sería distinto, y por eso, como muestra el diapositivo, para nosotros la reperfusión, es decir, abrir el vaso en tiempo y forma, es lo que gana músculo. Entonces nosotros tenemos el dicho de que el tiempo es músculo ganado, digamos, ¿no es cierto? Y esta es una diapositiva que solamente ilustra la importancia de los pacientes que ingresan de 0 a 2 horas y uno tiene la posibilidad de abrirle el vaso, como el paciente que mostramos, tienen la posibilidad de ganar o de recuperar el músculo involucrado en arriba de un 80%. Entonces, no es lo mismo decir a un paciente que tuvo un infarto y que recuperó su masa muscular en arriba de un 80% y que puede seguir haciendo su vida normalmente, a un paciente que pierde y que queda con mala función ventricular, donde el pronóstico puede variar según la función ventricular final que quede. En este gráfico se ve muy bien que cuando un paciente llega al día siguiente de haber tenido el dolor de pecho, la probabilidad de que la fracción de eyección, o sea, que el músculo cardíaco esté deteriorado, es muy, muy grande y es muy baja, o sea, muy buena la función ventricular cuando se reabre una arteria dentro de las 4 primeras horas. Exactamente. La ventana, como ustedes ven acá, puede ser antes de las 8 horas, pero fíjense, de 4 a 8 horas no hay mucha diferencia, pero sí hay mucha diferencia de 2 a 4 horas. Entonces, esto es lo que vos decías del tiempo es músculo y eso es lo que nosotros podemos agilizar la unidad de dolor torácico. Tiene que ver con optimizar estos tiempos, ¿no? Y esto tiene que ver tiene que estar al tanto de lo que estamos haciendo desde el administrativo, la enfermera, la guardia, el médico de guardia y lógicamente los médicos que manejan la unidad de dolor. Entonces, optimizar el proceso asistencial y administrativo, permitir otorgar una rápida respuesta al paciente, disminuir el número de internaciones innecesarias, ahora vamos a hablar un poquito de eso, y disminuir el margen de error en el diagnóstico. Detección temprana del síndrome coronario agudo, como veníamos diciendo recién, y la identificación de pacientes de bajo riesgo que pueden tratarse ambulatoriamente. Bueno, nosotros sabemos que estas cifras son de Estados Unidos. El dolor torácico representa entre un 10 y un 40% de las consultas en el hospital general, o sea que es una consulta muy frecuente el dolor de pecho. El 8% de estos pacientes son dados de alta padeciendo un síndrome coronario agudo, o sea que pueden tener un infarto y se van, o sea, vos imagínate, el paciente acude a la guardia y le dan de alta con un infarto, en un 8%. Pero la contracara de esto es que el 60% de los pacientes que ingresan con dolor torácico a la guardia general no son síndromes coronarios agudos. Pero muchas veces hemos escuchado, me vieron, me atendieron, me hicieron un electrocardiograma, el electro daba normal, volví a mi casa y
al día siguiente se infartó o esa noche se infartó y al otro día sí, lo tenemos en la sala de cateterismo. O una muerte súbita. O muerte súbita. Por eso es importante esto que vos decís de la unidad de dolor y evidentemente hay razones clínicas que así lo demuestran. Exactamente. Como decíamos recién, para redondear, alrededor del 10% de la guardia general que los pacientes consultan se van de la guardia con un infarto en evolución. Y con respecto a las demandas médico-legales, digamos, este tipo de reclamos en Estados Unidos es entre el 20 y el 40% de los motivos de juicio de mala praxis. Nosotros solamente, no solamente nosotros, sino en el mundo, se basa en 3 puntos nada más el desarrollo de una unidad de dolor torácico. La clínica del paciente, el electrocardiograma y las enzimas cardíacas, que son marcadores biológicos de sufrimiento miocárdico, o sea, de que el músculo cardíaco está teniendo una dolencia. ¿Cuánto tiempo lleva desde que el paciente ingresa a clínica hasta que tenemos primer juego enzimático? Bueno, depende, o sea, digamos, todo este triage, que es bastante complejo para mostrar porque tiene varias ramas, en los primeros 10 minutos el paciente está en la camilla, se le hace el electro y se le saca la primera extracción de sangre. La troponina, que es una proteína, claro, miocardio sensible, en términos de 1 hora la tenemos. O sea que el paciente de unidad de dolor torácico va a tener por lo menos 1 hora hasta el primer juego enzimático, excepto que las características sean como el paciente que mostraste anteriormente, claro, porque cuando el paciente entra en el gris, que es donde realmente es digamos, donde la función de la unidad de dolor de tórax, digamos, la unidad de dolor torácico es eficaz, es justamente separar este gris y verdaderamente separarlo del blanco o del negro. Y esto es si el paciente tiene o no una dolencia cardíaca, porque es tan importante hacer el diagnóstico de que tiene la enfermedad coronaria, pero también es muy importante que el paciente se vaya confiado con el 99% de posibilidades de que no tenga nada. O sea, es tan importante hacer el diagnóstico como hacer el diagnóstico de que no tiene nada, al menos coronario, ¿no es cierto? Entonces, cuando el paciente entra y tenemos un electrocardiograma que no es de infarto agudo como que mostramos recién con Omar, que las características clínicas no son tan típicas como el dolor de pecho, que el paciente está, digamos, desgarrado del dolor, sino que es un dolor atípico. El electrocardiograma tampoco muestra cambios agudos o tan claros. Allí las enzimas cardíacas juegan un rol importante, porque si el paciente tiene un electro dudoso y el dolor es dudoso y las enzimas cardíacas son positivas, es decir, son patológicas, se tiene que internar el paciente para observar al menos. Y si también puede existir una entidad aún más intermedia donde todo es dudoso, el dolor es dudoso, el electro no es concluyente, las enzimas están borderline, entonces allí pasamos a una etapa que por lo menos pasaron 2 o 3 juegos enzimáticos a todo esto, pasó 6 horas, por lo menos Omar. Allí hacemos una prueba de esfuerzo. Si da positiva, te está dando la patología, y si da negativa, se va a la casa. Se va a la casa. Me gustaría poco que concluyéramos, así cerramos, porque la verdad que es muy interesante y podemos hablar ahora. ¿Cuál es la conclusión que te lleva a vos esta presentación que has hecho y que seguramente la debes difundir entre tus colegas y miembros de la clínica? Primero, es asistir al dolor de tórax con un protocolo validado internacionalmente, en donde si no se escapan, podemos tener errores, pero digamos, ya está bien estandarizado qué hay que hacer con un paciente y con otro. Entonces, evitar justamente estos errores de diagnóstico, fundamentalmente dar de alta infartos, eso no debería estar permitido, digamos, en la comunidad médica. Y no deberíamos permitir eso. Y fundamentalmente también darle tranquilidad al que viene con un dolor de pecho y uno lo hace a transitar por la estratificación de riesgo y se va con la prueba de esfuerzo normal, que se quede tranquilo porque las chances de tener enfermedad coronaria son bajísimas. Entonces eso es un poco el mensaje de... La unidad de dolor torácico evidentemente nos dan
nos encasillan al paciente de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo, y que es lo que un poco has sintetizado vos en esta charla. Yo la verdad que te agradezco muchísimo, realmente hemos tenido una visión bastante general y particular también con el caso que mostraste del infarto agudo, de cómo han creado una importancia más avanzada dentro de la atención del paciente estas unidades de dolor torácico. Yo creo que es fundamental que el paciente ingrese ya por la puerta que tiene que ingresar, que es la de la cardiología. Exactamente. Así que bueno, Víctor, te agradezco mucho, espero que te hayas sentido cómodo en Medicina y Salud y en este nuevo decorado nuestro. Muchas gracias y felicitaciones por el programa y las instalaciones muy buenas. Muchas gracias, Omar. Perfecto. El programa de hoy fue muy interesante para la gente en general, demostrar que las unidades de dolor torácico son importantes y por qué son importantes en el mundo y por qué son importantes en los grandes sanatorios y en las grandes instituciones públicas como hospitales y centros de atención, es porque realmente allí se puede encuadrar perfectamente si el paciente tiene o no tiene enfermedad coronaria que requiera una intervención aguda o que requiera una internación o que no requiera nada. Por lo tanto, es muy importante saber a qué lugares dirigirse y en qué oportunidades debe acelerarse esa atención. Las unidades de dolor torácico le permiten a los pacientes tener una atención adecuada y acelerada en todos los síndromes coronarios agudos. Cuando no es nada, se irán a su casa. Cuando tienen algo, rápidamente la atención del grupo cardiológico especializado. Para ustedes, en Medicina y Salud, ya saben, en las redes sociales que figuran aquí abajo de mi imagen, nos pueden enviar mails, se pueden contactar, pueden ver programas en YouTube y como siempre Medicina y Salud respondiendo a todas las consultas que ustedes requieran. Nos vemos en el próximo programa aquí en esta nueva sala. Gracias.